En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanas y hermanos, nos reunimos en la casa de Dios. Venimos como de costumbre a celebrar este sagrado misterio de la Eucaristía. Pero antes, con humildad y sencillez de corazón, vamos a conocer nuestros pecados. Que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y nos preparamos para escuchar las lecturas en este decimotercer domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistieran. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre por la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi vida en danzas. Señor Dios mío, te doy gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente,
le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida y en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acerca asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús, alcanzando a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: qué estrépito y qué lloros son estos. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito, hermanas y hermanos. Ese es uno de los evangelios que cuando lo leemos así despacio nos llega al alma, nos llega al corazón, al ver una vez más la misericordia, la gentileza de Jesús. Y nosotros que muchas veces también tenemos una fe, a veces una fe que está dormida, hay que despertar esa fe. Antes había una serie que se llamaba Despertando el Mamut, hace muchos años. Ahí, el mamut, usted lo mira y es muy parecido al elefante, pero peludo y feo. Despertando el mamut. Pues sería bueno que tomamos como referencia para despertar la fe. ¿Qué nos hace falta a nosotros para que despertemos la fe con tantas benevolencia, misericordia, hechos de Jesús? Pues lo vemos aquí, y hoy estos dos grandes personajes, la hemorroísa, que no tiene nombre, pero sí hay alguien que tiene nombre, Jairo, para que usted entienda que Dios asiste a los que tienen nombre y a los que no, asiste a aquellos que son reconocidos y los que no, los que son invisibles. Quizás somos invisibles para el mundo, invisibles para muchos, pero nunca somos invisibles para Jesús. El más insignificante, ignorante, marginado por el mundo, nunca es marginado por Jesús. Siempre, y se lo dije una vez a ustedes, el ser humano es una hechura de Dios y Dios nos crea todo por igual, nos da la misma dignidad, compuesto de cuerpo y alma, después más adelante espíritu, cuerpo y alma y espíritu está compuesto el hombre. ¿Qué pasa al final cuando el hombre muere? Se separa esa alma de ese cuerpo y el alma vuelve a Dios, que es el dueño, y el cuerpo vuelve de donde salió, que es allí a la tierra. Ustedes recordarán aquel miércoles de ceniza, cuando se le hace la crucecita ahí en la cabeza que le dice: recuerda
que eres polvo y al polvo volverá. Se lo decimos, pero no lo entiende. Muchas veces, si usted entendiera eso, viviera la vida de una óptica muy diferente. Pero vivimos tan apegados, pensando que no nos vamos a morir, y ahí con planes y proyectos, y nos pasa como mucha gente, y nos pasaba, creo que ayer un médico de lo nuestro, se preparaba para ir a trabajar y a mí me dio un infarto. O sea, la vida es así, de corta, y lo que más duele es que este evangelio quizá nos lleva a tener un chin más de sensibilidad, es que usted ocupa un puesto en cualquier área, usted murió y en menos de un par de horas ya hay otro, y usted ni fu ni fa, sin pito y sin flauta, y usted tanto que se apega, y usted pensando que si usted no está allí no se va a resolver la cosa. Despierten, desapendéjense. Ay, dice, yo no estoy. Y así nos pasa a todos, que somos muy celosos con las obligaciones. A veces, hermanas y hermanos, hay que soltar, porque nos vamos a joder. Todos, al final nos vamos a tener que ir un momento dado, pero llega un momento que usted por lo menos tiene que cuidarse un poquito. Cuando viene a cuidarse, ya es tarde. Lo que ha conservado, lo que ha preservado, pues ahora tiene que gastarlo en medicina. Y es lo más difícil. Siempre he dicho que el dinero mejor gastado es en comida, en cosas tuyas. En medicina es lo peor. Usted se imagina que tiene usted todos los meses comprar una receta y vivir a base de medicamentos, porque usted antes no se cuidó. Miren ustedes los pendejos que somos nosotros. Y trabaja aquí, y trabaja allí, y no tiempo para mí, y agobiado, y estresado, y al final, ¡ñau! Ahí, cogido. Y piensen para que vean. Y usted misma, que son muchas amas de casa, preocupada y agobiada. Entonces, hermanas y hermanos, hoy Jesús nos pide a nosotros más que nunca que tengamos fe. Tenemos, repito, una fe comprada, una fe que está dormida, que hay que despertarla. Y miren ustedes, Jesús, un nómada por excelencia, moviéndose constantemente, pues atravesó en barca la otra orilla. Jesús, que un líder nato, que no tenía que pagarle a nadie ni manipular a nadie para que le siga. Jesús, la gente le seguía porque Jesús le interpelaba, le gustaba, le agradaba la forma de Jesús. Pues Jesús siempre tenía mucha gente alrededor. Se quedó allí junto al lago por la fónica, o sea, hablar allí en el lago, la palabra sale más fluida, más limpia, ayuda mucho. Y Jesús le agradaba eso. Y además también se quedaba en la barca, que Jesús le servía de púlpito. Pues en ese momento, ante el gentío, escuchen bien lo que viene ahora, mucha gente allí con Jesús. Y eso no quiere decir que porque estemos mucha gente en la iglesia todos seremos salvos, todos seremos bendecidos, todos seremos sanados. ¿Quiénes son los que son sanados? Aquí lo van a ver ustedes en el Evangelio, para que si usted no siente esa sanación, usted no siente esa misericordia, pues revise su vida. Hay que ver por qué su fe está dormida. Y no es porque usted esté alabando a Dios, hay algo, hace falta algo más. Pues en esto se acercó un jefe nada más, nada menos que de la sinagoga, una máxima autoridad, jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. ¿Le da nombre? Para que usted entienda, esta mujer, la hemorroísa, que van a ver a continuación, desconocida, una de a pie, una infeliz, pero sin embargo Jairo, un jefe reconocido por la sociedad. Pero miren ustedes cómo Dios a los dos le da lo mismo, para que entendamos que Dios no hace distinción con nadie. Somos nosotros los seres humanos que nos encanta distinguir. El velorio del rico es igual que el velorio del pobre, y al final, aunque la caja de uno sea más costosa que el otro, pues al final te convierte en lo mismo, y tanto nosotros que nos gusta figurear en lo mismo. Pues se acercó este jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Jairo, vaya usted a saber si tiene una hija o única hija, ustedes que tienen hijos, que tienen vuestras obligaciones, piensen ustedes lo que significa ese hijo para usted. Quizá este hombre, con tantas obligaciones, por aquí lo más importante para él es su hija. Y se lo vengo diciendo hace muchas veces, la familia es la familia. Y cuando tu hijo enferma, tú te olvidas de todo porque es lo más importante para ti en ese momento. Quizá en el día a día no lo valora tanto porque está muy
apretujado, muy agobiado, muy estresado. No tienes tiempo ni siquiera para ti mismo. Hasta que ese ser querido le pase una circunstancia, pues ahí te das cuenta de lo que significa para ti. Lástima, desgraciadamente, que sea así. Pues Jairo, al percatarse que su hija está en las últimas, se olvidó que era jefe de la sinagoga, se olvidó que era una autoridad. Y es lo que quiero recalcar con esto. Para aquellos que siempre viven apegados al mundo material, se humilló. Esto es imposible, ¿eh? Solamente un hijo te lleva a hacer esto. Un hijo, ¿sabe lo que tiene un hijo allí enfermo? Y que usted no tenga para costear sus medicamentos. Y que usted ande como muchos dominicanos y dominicanas, de clínica en clínica, hospital en hospital, rebotándole porque no aparece una camita. Eso pasa en los países tercermundistas como el nuestro, todavía. Hasta que no tengamos resuelto esas necesidades básicas del ser humano, pues todavía estaremos a 1000 años luz. De tal manera, hermanas y hermanos, que este papá rompió con todas las barreras, rompió con el orgullo, rompió con el protocolo. O sea, es difícil, La verdad es mala de ver. ¿Y qué hace él? Es mi hija, me da igual que me humillen, que me maltraten, que hablen mal de mí, es mi hija. Y al verlo, escuchen, se echó a sus pies, rogándole con insistencia. ¿Usted se imagina ver, para que usted entienda, un político de renombre, aunque aquí no hay un político así, que usted lo toma como referencia, no hay en República Dominicana un político que usted diga es un modelo a seguir? Pero pensemos un político reconocido por ustedes y por el diablo, no por mí ni por Dios. Vamos a pensar uno de estos. Usted piensa en ese político muy reconocido y que venga aquí a Villafaro y que se ponga de rodillas en Villafaro a pedirle perdón a Villafaro. Eso es difícil, nunca lo van a ver. Pues este hombre se humilla ante un desconocido para él, que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque quiere salvarle el pellejo de su hija y le hace una petición que la hace con mucha fe. Lo que usted pide con mucha fe, pues así mismo te lo recibe. Si es con un poquita fe, si es con una fe meditabunda, si es con una fe un poquito media a comprar, pues así mismo es el milagro. Decía un santo que el milagro más difícil de conseguir es conseguir que la gente tenga fe. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Allí humillado, de rodillas, todo el mundo mirándolo y quizá criticándole. Y ese no es el jefe de la sinagoga. Míralo ahí, como pasa a nosotros, que hacemos leña del árbol caído y muchas veces le criticamos a eso que cae y te toca a ti. Siempre lo he dicho y siempre les he remitido a ustedes aquel libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que es el hombre, decía él, Víctor Frank, allí en aquel campo de concentración, cada día muriendo gente en la cámara de gas, que es el hombre. Y él contemplaba como el militar, el seguridad, con un fusil al hombro, apuntando al prisionero, lo metía en la cámara de gas y allí moría lentamente, y lo observaba y decía, esto es el hombre. Y la siguiente semana ese mismo militar era apuntado con otro, con el mismo fusil, y lo metía también en la cámara de gas. Pues somos como pendejos, Si yo sé que me va a tocar eso mismo, no empujo. Y eso no pasa a nosotros los dominicanos. Por eso estamos jodidos, porque no estamos unidos, no nos apoyamos, nos criticamos y nos juzgamos. ¿Y qué dice el refrán? Si no estamos unidos, nos hundimos. La unión es la fuerza y la libertad es la paz. Por ende, hermanas y hermanos, pues este hombre rompió todas las barreras para que mi hija cure y viva. Jesús, ¿qué hizo? Se fue con él, acompañada de mucha gente, escuchen aquí, que lo apretujaba. Todo el mundo lo apretujaba, lo alababa, lo glorificaba, venía a misa. Pero solamente 2 sanaron, porque esos 2 creían y confiaban y tenían fe. ¿Ustedes me están escuchando? Hace falta que tengamos fe. Usted puede celebrar 20,000 misas. ¿Y qué tener fe? Vivir conforme a los principios éticos y morales de Cristo. Que esta Eucaristía que es celebrado aquí, pues la viva allí. Pues a veces la vivimos aquí y allí la queremos celebrar, que es diferente. Entonces, por ende, Jesús, hay grandes milagros que quiere realizar contigo, pero no lo puede hacer
porque tú le cohibes. Pues en ese proceso, miren ustedes, había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Importante el dato, la niña que van a ver a continuación, en los 12 primeros años de su vida muere, y esta mujer 12 años de su vida enferma, para que vean el paralelismo, número 12, pues esta mujer con flujo de sangre, dice el autor sagrado que había visitado a todos los médicos del mundo, se había sometido a toda clase de tratamiento y se había gastado todo. Si usted se imagina lo que es una úlcera sangrante, pues para que se haga una idea de lo que tenía esta mujer, gotita a gotita, muriéndose la pobre mujer, se había gastado en eso toda su fortuna, dice el autor sagrado, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Pero ella oyó hablar de Jesús. Por él siempre he insistido, hablemos siempre de Dios. Hay gente que tiene hambre de Jesús, hay gente que tiene ganas de conocer a Jesús. El papel nuestro es encaminarle a esa persona, hablándole de Dios, acercándole a Dios, hablando de la misericordia de Dios y acercándose. Miren ustedes lo que es la fe de esta mujer, que no es una fe completa, ni la de ella ni la de Jairo, son fe perfecta, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque ella tiene que acercarse a Jesús y tocarle el manto, diferente de aquel centurión que decía: Señor, no soy digno que entres a mi casa. ¿Veis? No necesitó Jesús ir a su casa, le sanó. Sin embargo, esta que no tiene una fe perfecta, para que usted entienda que no es una fe perfecta que hay que tener, sino que hay que tener fe, de lo que sea, pero tenga por lo menos una pizca de fe. Por ejemplo, Jesús habla del granito de mostaza. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, pues diríais a esta montaña: muévete, y va a bailar, y se va a mover. Pues hermanas y hermanos, pues esta mujer se puso por detrás de Jesús ante aquel gentío que le apretujaba, que le jalaba, que le tiraba. Imagínense usted esta mujer ahí llena de fuerza, de valentía. Por eso siempre he dicho a ustedes que las mujeres que menciona la Biblia son mujeres siempre fogosas, despierta, espabilada. Pues esta mujer se hizo hueco ante aquel gentío, logró acercarse a Jesús, y allí por detrás de Jesús le tocó el manto. Ella, notando Jesús que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús pregunta? Aprovechando la circunstancia, y aquí mata un solo tiro, par de pato, para que ella dé testimonio ante todo el mundo. Y a eso se refiere cuando una persona es sanada o liberada y se da la oportunidad de dar testimonio. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe dar testimonio. Se va siempre por las ramas y que por allí no te tiene que irse al grano. Y un testimonio para que sea contundente, para que se proyecte. Cuando te va el testimonio, mientras más corto es, más potencial, más proyecta. Pero usted viene aquí y se para ahí, y que yo, y que aquello, y comienza a marear, y ya le quita como gusto de uno escucharlo. Entonces, un testimonio corto, pero devoto. Y es lo que hizo esta mujer, cortito, pero mire, contundente. Entonces Jesús la toma como referencia, para que no sea él que lo diga, sino ella misma. Miren ustedes. Entonces esta mujer allí, al ver los apóstoles que le apretujaba a la gente, dice: pero ¿quién te ha tocado? Dime, ¿cómo te vas a dar cuenta? Y él seguía mirando Jesús, porque Jesús sabe, Jesús nos observa todo para ver de quién había salido. Y la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado con ella, se echó a sus pies. Miren ustedes, lo mismo que hizo Jairo, lo hace esta mujer. Se echó a sus pies y le confesó todo. Esta mujer, hermanas y hermanos, ella no tocó, ella creyó. Y porque creyó, Cristo la levantó. Bendito es el nombre de Dios. Y él le dijo: hija, escuchen, tu fe te ha curado. Tenía fe, vete en paz y con salud. Dos cosas le da: salud, que vivir en paz. Vete en paz y con salud. Y en este momento llegan a decirle a Jesús que ya la muchachita había fallecido. La hija de Jairo estaba muerta, que dejen ya tranquilo al maestro Jesús, que está atento a todo. Se percató y oyó lo que le estaban diciendo al jefe. Y Jesús se le acerca y dice: no, tranquilo Jairo, no temas. Basta que tenga fe. Una vez más, nos lo dice a nosotros: basta que tenga fe. Y por ende Jesús, aquellos incrédulos, aquellos que le gustan criticar y juzgar, no lo premió, no permitió
que le acompañara nadie más que las personas afectadas, como es el caso de Jairo, y aquellos amigos de él, cercanos, que eran sus confidentes, los tres más cercanos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago, de tal manera que llegaron allí a la casa del jefe de la sinagoga, y aquí viene una parte muy bonita. ¿Qué ha pasado? La niña ha muerto, y aquellos velorios, hermanas y hermanos, no son como ahora. Aquellos velorios de antes, que de ahí lo venimos arrastrando nosotros. Hay velorio de rico y velorio de pobre, y aquí se confluyen al mismo tiempo en este velorio. ¿Qué hacían? Pues cuando moría alguien, se le pagaba a un flautista, una persona encargada de poner música súper mega triste, que llegara al corazón de la gente, que todo el que fuera allí se identificara con la persona fallecida. Eso pasaba antes, para que usted entienda por qué la gente en nuestros pueblos vienen arrastrando eso, igual que el luto y eso. También se le pagaban a unas cuantas mujeres que se llamaban las plañideras, eran las famosas lloronas. Esas mujeres eran un equipo de mujeres que lloraban perfecto, hasta que no te sacaran una lágrima aquí. Miren, ¿qué hacían ellas? Se ubicaban ahí cerca de la persona muerta, el flautista a un lado, por allí, él tocando la flauta triste y las mujeres por aquí. Cuando llegaba una figura importante, como el caso aquí de Jairo, que es una figura importante, ellas se asomaban, ahí viene. Y cuando llegaba allí, miren, para que usted vea que esto, igualito hoy en día, se ha perdido bastante, pero igualito, cuando se acercaba a darle el pésame al familiar y se acercaba al ataúd, comenzaba una jimiqueando, ahí como, ahí, al lado había otra que decía, ay fulano, y ahora sí nos jodimos, y ahora sí la verdad que estamos jodidos, ay fulano, tanta falta que tú me haces, y por qué no me dejas regalarte 2 minutos, ay fulano, y al siguiente hay otra que me dice, uy, ahí, y así era, mira, todo un montaje, mira, tremendo, y el que estaba allí decía, ay Dios mío, te sacaba la lágrima. De tal manera, hermanas y hermanos, y por ende, para que usted entienda esto, cuando Jesús llega, dice, ¿qué trépidos son estos? Y este alboroto, Jesús, qué estrépito y qué lloros, escuchen, son estos para que usted entienda lo que le estoy diciendo. La niña no está muerta, está dormida, porque aquel que muere en la fe, aquel que muere cuando confía en Dios, hace la voluntad de Dios, para el mundo está muerto, pero está vivo en Cristo Jesús. Entonces es importante, la niña está viva, no está muerta. Es importante que usted entienda eso. Y se reían de él. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Jesús? Nos reímos de él. Pero eso mismo que se ríen de él, son los que se van a sorprender en un momentito. Pero él lo echó a todo. Aquel que se burla de Jesús, Jesús lo echa afuera, no le bendice. Pero él le decía a ustedes que no todos los que estamos aquí salimos bendecidos. Porque cuántas veces con nuestra forma, con nuestro proceder, nos reímos de Dios, nos burlamos de Él, no tenemos una fe afincada en Él. Pues ¿qué hizo Jesús? Lo echó a todo fuera, y con el padre, la madre de la niña y sus acompañantes, que es la persona que sí en verdad le afectaba, entró donde estaba la niña, y escuchen aquí la parte esencial, la cogió de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. Y aquí viene el gran milagro, y aquí usted pone imaginación cómo se sentía esta madre y este padre. Es muy fácil decirlo pronto, pero mire, el sentimiento se dispara. Tu hija de 12 añitos, la niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Y aquí hace referencia al autor sagrado que tenía 12 años, para indicarnos que la niña todavía dependía de sus padres, porque la mayoría de edad era a partir después ya de los 12 años hacia adelante, 13 años. Se quedaron todos, escuchen, viendo visiones. Aquellos que estaban asomados se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, secreto mesiánico, y les dijo que le dieran de comer a la niña. Bendito sea el nombre de Dios. Pues hoy Jesús quiere que tú despiertes esa fe y le pidamos a Dios en esta Eucaristía que nos dé la fe de la hemorroísa y de Jairo, y que en esta Eucaristía nos postremos a sus pies y le pidamos con insistencia ese favor que todos necesitamos. Si lo hacemos con fe,
Dios nos va a asistir, nos va a levantar con la fuerza del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios. Porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración en gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por Jesucristo su Hijo, el Señor, en la unidad del Espíritu Santo, por la Santa Iglesia de Dios, que luche en la tierra contra el mal, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, disipe sus temores, robustezca su fe y haga de su testimonio se extienda por toda la tierra. Roguemos al Señor. Por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestro país, por nuestra nación y por nuestras autoridades y gobernantes, por nuestros hogares, por nuestras escuelas, por nuestros sufrimientos y trabajo, para que Dios nos ayude y nos bendiga. Roguemos al Señor. Por los que buscan y no encuentran, por los que luchan o desesperan, por los que están abatidos o vacilan en su fe, por los que están tentados o se olvidan de Dios en la prosperidad, roguemos al Señor. Por cuanto estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por los que han pedido nuestras oraciones, para que Dios nos guarde en la fe y nos reúna al fin de los tiempos en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Por todos los hermanos de esta comunidad que están enfermos, aquellas hermanas y familia que nos ayudan a llegar a los más necesitados de nuestra comunidad y demás zonas colindantes, para que ese Dios Todopoderoso le aumente la fe, le fortalezca con la fuerza del Espíritu, y a los enfermos les dé la salud espiritual y corporal. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente por Juana Solís en su novenario, para que ese Dios Todopoderoso le tenga disfrutando de su presencia en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y concede abundantemente lo que no merecen nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, cantamos y preparamos el altar. Pan dentro de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos tu necesidad para representarnos.
Orad, hermanas y hermanos, por este sacrificio mío y vuestro, que será agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que actúa con la eficacia de tu sacramento, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracia, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y bendice al Papa Francisco y a nuestro obispo Soria y sus obispos auxiliares. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, a distancia, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no has venido que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el augusto sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo ardientemente en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Permanece conmigo
y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti, en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. No olvidéis que tenemos Eucaristía los jueves a las 5 con una mini adoración, el sábado a las 5 y el domingo 7 de la mañana y 11 de la mañana. Igualmente tenemos bautizo los segundo y cuarto domingo de cada mes. Depositáis los documentos en la oficina parroquial, jueves y viernes de 3 a 5 nos brinda servicio la fotocopia de cédula de padres y padrinos, más el acta de nacimiento. Niño de 7 años abajo. El cursillo se hace el mismo domingo que se va a hacer el sacramento. Le pido encarecidamente que nos sigan ayudando con los alimentos para los niños del Centro Nutricional Padre Clemente. Son muchos los niños que día tras día se alimentan en nuestro centro nutricional, que aquí mismo hacemos esos alimentos que ustedes gustosamente nos traen. No olvidéis que Dios bendice grandemente a aquel que es alegre dando. Hoy celebramos la Eucaristía, 57 años ya de casado, 57 años, madre mía, si yo llego a esa edad, es muchos años. Matrimonial de Ramón Morillo y Nelsa Sánchez. Morillo está por aquí, Morillo, no vino. Morillo, ¿está por ahí? Morillito, es un hombre de Dios, Morillo. Ese Morillo que ustedes ven ahí, tiene tanta historia, Morillo. Cuando vino el Papa San Juan Pablo II, estuvo cerca de él, Morillo, ahí, es Morillito, estuvo cerquita. Ahí, 92, me parece que fue eso, ¿no? 92, 79. No, 79 fue la primera vez. Yo ni estaba nacido cuando eso, imagínense usted. Ahí está. Ahí ese problema de ustedes llevando cuenta. Pues vamos a dar esa bendición a Morillo. Su esposa está en capacidad reducida. Morillo es su médico, es su esposo, su amigo. Y él ha venido a buscar esa bendición. Que esta bendición llegue tanto para ti como para ella, Morillo. Ramón Morillo y Nelsa Sánchez. Que ese Dios Todopoderoso los fortalezca, los bendiga, los mantenga unidos siempre en su amor, en su pena y alegría. Que el Señor los mire siempre a ustedes con su benevolencia. Que así como están unidos aquí en la tierra, permanezcan unidos su presencia en el reino de los cielos. Y les bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Morillo. 57 años subido en el palo. Muy bien. Que Dios lo bendiga. Son muchos. Bien, nos vamos, hermanas y hermanos. Hemos también ofrecido la Eucaristía, el novenario de Juana Soler Solís. Dale, Señor, el descanso eterno. Que Juana Soler descanse en la paz del Señor. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. En Cristo Jesús podéis ir en paz.